¿Qué pasa cuando llegas a Estados Unidos por CBP One y no tienes dinero para pagarte tu permiso de trabajo? Recuerden que el permiso de trabajo tienes que abonar un fee que son $520 para poder adquirirlo. El permiso de trabajo no se vuelve a hacer. O sea, el permiso de trabajo es válido solo por el tiempo que te dan el parol. Te dan el parol por 2 años, el permiso de trabajo es válido por 2 años. Te dan el parol por un año, el permiso de trabajo es válido por un año. Y si se acaba ese tiempo, el permiso de trabajo no se puede renovar a menos que hayas tenido tu corte de asilo y hayas sido aprobado para un asilo, entonces puedes renovar tu permiso de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que pedir el permiso de trabajo lo más rápido posible. Pero hay muchas personas que al llegar a los Estados Unidos no tienen dinero para rentarse, no tienen dinero para nada y entonces, por supuesto, no tienen dinero para pagar $520 para un permiso de trabajo. Hay vías, no todo está perdido. Hay una vía para solicitar el permiso de trabajo completamente gratis, pero tiene algunos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, el primer requisito es tener beneficios. O sea, una vez que entras a los Estados Unidos, tú puedes pedir beneficios al gobierno de los Estados Unidos porque tus ingresos mensuales no cubren lo suficiente como para poder vivir. Entonces, una de las cuestiones para solicitar el permiso de trabajo por bajos recursos, como se le llama, completamente gratis, es que ya estés recibiendo beneficios porque se supone que tú eres una persona que no tiene recursos para poder optar por el permiso de trabajo. Vamos a ver en pantalla cuáles son los documentos que son necesarios para optar por un permiso de trabajo sin pagar, o sea, libre de fee y por esto que se le llama bajo recursos. Aquí tengo un documento y vamos a verlo en pantalla. Este documento es un cover letter, o sea, usted ahora lo que va a hacer es crear una carpeta. Usted va a crear una carpeta donde va a figurar este cover letter, que es no más que una carta de presentación donde usted le va a enviar a esta dirección o a la dirección que le corresponda según el estado donde viva esta carta diciéndole a las personas de USCIS, mira, yo te he enviado toda esta documentación para obtener mi permiso de trabajo por bajos recursos. Aquí tú pones tu dirección, pones la fecha, aquí la dirección a donde la vas a enviar no se envía de manera online, no se envía por internet, se envía únicamente por correo postal. Así que usted tiene que crear um, tiene que crear un sobre de correo prioritario. Son gratis en las oficinas de correo postal de los Estados Unidos. Las oficinas de correo postal de Estados Unidos se conocen por las siglas de USPS o USPS. Allí ustedes pueden obtener este sobre y empacar todo esto y enviarlo a la oficina de USCIS. Bueno, aquí dice a quien pueda interesar. Aquí dentro envío mi aplicación para el permiso de trabajo para nombre de la persona. Y envío los siguientes formularios para acompañar esta aplicación. 2 fotografías, 2x2, tienes que imprimirla. El formulario G1145, el formulario I765, el formulario I912, una copia de mi pasaporte, una copia del formulario de I-94, una copia de mi Notice to Appear y una copia de la carta de elegibilidad, que es el Means Test Benefit Recipient. Esta carta, como ustedes la ven aquí, la pueden copiar tal cual, yo se las voy a dejar en la descripción del video y al final agradecen. Thank you very much for your prompt consideration to my application. Sincerely, tu nombre y apellidos. Tiene que hacer así en inglés. Bueno, aquí se pone el nombre del beneficiario, o sea, mi persona. Aquí el nombre del número de alguien que te lo dan en el Notice to Appear. Aquí mi fecha de nacimiento, mi número de teléfono y mi correo electrónico.
Bien, ahora, ¿qué son todos estos documentos que están acá? Las fotografías 2x2. ¿Cómo es una fotografía 2x2? Aquí está. Esto es una fotografía de 2x2 completamente válida. 2 pulgadas por 2 pulgadas. Muy bien. Ahí está la fotografía 2 pulgadas por 2 pulgadas. ¿Qué es el formulario G1145? Vamos a ver qué es el formulario G1145. Muy bien, aquí está, formulario G1145. Este formulario es para que USCIS nos confirme que ha recibido toda la información. O sea, una vez que tú envías este formulario, USCIS va a enviar para atrás una carta diciendo, sí, nosotros hemos confirmado que tenemos tu información, estamos procesando tu caso. Ahí está. Vamos al otro, que es el formulario I-765. El formulario I-765, perdón, es el formulario de permiso de trabajo. Es un formulario para solicitud de permiso de trabajo. Aquí van a venir, lo van a llenar, pues esto va a pedir el número de alguien, va a pedir distintos datos que lo pueden ver en el video de cómo se llena el permiso de trabajo. Es igual, lo único que no vas a pagar al final, pero es completamente igual. Aquí se llena todo, lo puedes llenar online en la página de USCIS. Por ejemplo, vienes a tu página de USCIS y dice llenar un formulario. ¿Qué formulario? El I-765. Ahí está, comienza el formulario. Ahí está todo el formulario, todo te dice todo cómo tienes que llenarlo. Está en mi video de cómo llenar el permiso de trabajo, lo voy a poner acá en las tarjetas. Y bueno, comienzas a llenar el formulario. Y una vez que llenes el formulario, ahí está el formulario acerca de usted, su información de contacto, todas esas cosas. Y al final, cuando lo terminas de llenar, lo puedes descargar e imprimirlo para enviarlo a esa dirección. Vamos aquí a mi cuenta de nuevo para ver otro formulario que falta. Nos falta, vamos a ver qué nos falta. Vámonos a la cover letter. Nos falta el formulario I-912. Ese es el formulario más importante, además del I-765. Es el formulario más importante que vamos a llenar aquí, porque este formulario lo que nos va es a permitir hacer una solicitud de que nos quiten el fee. ¿Por qué necesitamos que nos quiten el fee? Porque no tenemos dinero para pagar por el permiso de trabajo. Aquí está, formulario I-912. Todos estos formularios yo los voy a dejar en la descripción del video, por supuesto. Pero también se puede llenar, si tú vienes aquí, también se puede llenar online. I-912. Bueno, vamos a buscar. Bueno, aquí lo tienen que buscar directamente, pero está en USCIS. Pueden buscarlo con el fee. Ah, no, mírenlo aquí. Fee waiver. If you're requesting a fee waiver, you cannot file online. You must file a paper version of both formulario y 912 request for fee waiver and the form of a specific benefit you are requesting. Ok, tú le das aquí, esto, bueno, lo dije en inglés, perdón, estoy bastante apurado, pero aquí lo que dice es que si estás solicitando llenar un formulario sin pagar, pues deberías hacerlo a través de este enlace. Cuando vienes a este enlace, aquí habla sobre todo esto, sobre cómo llenar ese formulario, pero directamente el formulario está aquí y es muy fácil de llenar. Ustedes van a decir acá, por ejemplo, esta parte es solo para el uso de USCIS. Esta parte no se llena y aquí lo dice, start here, comience desde aquí. Y entonces se va a llenar. Dice, tengo un poco financiamiento.
dice, ¿cuál es tu current status? ¿Cuál es tu actual estatus migratorio? Tú pones paroli, información acerca de ti. Dice, marca esto si eres un padre o un guardián, en este caso no. Aquí vas a poner tu primer apellido, tu, o sea, tu último apellido, tu primer apellido y tu no, o sea, perdón, tu último apellido y tu primer apellido aquí, o sea, en mi caso, Noah Rodríguez Camilo, y si tengo un nombre intermedio, un segundo nombre, ponerlo aquí. Ok, aquí vas a poner tu número alien. Aquí, si tienes una cuenta ya de UCIS, vas a poner el número de la cuenta, que eso lo puedes obtener en UCIS, la fecha de nacimiento, y si tienes un número de seguridad social, lo pones aquí. En tu caso, no lo vas a tener. Entonces, marital status, ahí tú pones si eres soltero, casado, divorciado, viudo, lo que sea. Y aquí vas a poner cuántas personas están solicitando que se les exima de pagar el fee. El nombre completo, el número alien, la fecha de nacimiento y los formularios que se han llenado. En este caso, el formulario I-765. Y bueno, aquí también si eres una esposa o una persona que cuida la casa, también se llena en este espacio. Este espacio es solo si estás llenándolo para otra persona. Muy bien. Por acá, tu estatus de empleado, si no estás empleado, lo marcas, todo esto. Esto lo vas llenando online y al final vienes acá y lo guardas aquí en el icono de guardar. Y aquí, muy importante, es la parte más importante, tú vas a poner cuánto estás ganando al mes. Si estás ganando 0 o si estás ganando solo lo que te pagan los beneficios, lo pones aquí. Papá, lo pones aquí. Y si tienes que hacer pues más, o sea, tienes que decir más acerca de todo esto, bueno, puedes utilizar este espacio para poner tus consideraciones. Y pues aquí esto es para finalizar. Si quieres poner alguna otra información de las circunstancias por las cuales tú no puedes pagar ese formulario. Aquí al final vas a poner el total de tus gastos mensuales, o sea, qué estás pagando mensualmente y cuánto estás pagando mensualmente. Aquí, por ejemplo, tú pones gas y cuánto pagas de gas, renta, cuánto pagas de renta, agua, cuánto pagas de agua, internet. Y aquí pues vas a marcar también otros gastos que tengas para, eh, para validar este formulario. No mientan, aquí solo pongan los gastos que ustedes tengan y el número y la cantidad de dinero que ustedes están gastando en eso. No vayan a mentir porque no se lo van a aprobar. Muy bien, este es el formulario, el último formulario ya. Entonces, ¿qué otras cosas tienes que archivar a esta solicitud? Bueno, nos dice que una copia del pasaporte, ahí está, una copia del formulario I-94. Vamos a ver qué es el formulario I-94, es este que está aquí. Te lo dan una vez que entras por la frontera, o sea, por el puerto de entrada. La copia del Notice to Appear, que es el Notice to Appear, vamos a verlo aquí, es el Notice to Appear a la corte, o sea, tu formulario que dice que tienes que presentarte a la corte, ahí está, tiene 4 páginas, esas 4 páginas las vas a escanear y las vas a imprimir. Vamos a ver qué más necesitas. Y necesitas una copia de una carta de elegibilidad. Esta carta de elegibilidad te va a funcionar. Déjame ver si lo tengo por acá. Aquí está. Te va a funcionar la carta, la primera carta que te envían de los beneficios de Familiar Children, de Benefiscal, de lo que sea. Aquí te va a enviar, ellos te van a enviar una carta diciendo usted ha sido aprobado para los siguientes beneficios y esa carta
de aprobación de beneficios, usted la va a imprimir y la va a adjuntar a esta documentación para demostrarle a las personas de USCIS de que usted está recibiendo beneficios porque tiene bajos recursos. Muy bien, todo esto usted lo va a archivar en una carpeta, lo va a poner en un sobre y lo va a enviar por correo postal a las direcciones que aparecen. Lo tengo por acá, un momento. Ok, a las direcciones que aparecen en esta página, que también voy a dejar en la descripción del video. ¿Cuáles son las direcciones? Por ejemplo, si tú perteneces al estado de Texas, tienes que enviarlo a cualquiera de estas dos direcciones. Si usted pertenece al estado de Florida, vamos a buscar aquí donde aparece Florida, Delaware, Georgia, Indiana, Iowa, bla, 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 bla. Florida, mírenlo aquí, tienen que enviarlo a Chicago, a cualquiera de estas direcciones, a esta o a esta de Chicago. Si usted, como yo, está en California, vamos a buscar California, pues también tengo que enviarlo a Chicago, Illinois. Pues chicos, hasta aquí cómo solicitar permiso de trabajo completamente gratis si usted no tiene dinero suficiente para pagar el fee. Si no me seguías hasta ahora, ¿qué esperas para hacerlo? Hago video todos los días, hago directa casi todos los días. Suscríbete, dale a la campanita, dale like para que no te pierdas ninguno de mis videos y mucha suerte en tu proceso.